Vamos a leer el capítulo 4, versículo 35. Jesús calma la tempestad. Hay tempestad en nuestras vidas, como hemos escuchado en este testimonio, que Dios lo utiliza para algo que hoy estamos recordando y estamos cantando y conmemorando al Señor con esa letra tan preciosa que nuestra hermana querida la grabó en un día. Dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Y qué tremenda situación. Podemos ver los discípulos, en este caso, que estaban diciendo, el título del mensaje es Pasemos al otro lado. Ese es el título que he puesto en el mensaje de esta tarde. Y pasar al otro lado, los discípulos habían estado, si leemos el Evangelio de Marcos, los capítulos anteriores, vemos que Jesús, el Maestro por excelencia, le estuvo como en un momento de seminario teológico, le estaba dando unas enseñanzas sobre el reino de Dios. Aún había estado con Jesús y atrás también vemos como Jesús mismo sanó a la suegra de Pedro. Observamos también cómo había hecho grandes milagros y se sorprendían y se maravillaban. Pero en estos momentos, cuando ya creo yo que Jesús estaba ya cansado, dijo: vámonos al otro lado, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y ese es el lugar donde ya llegaron las barcas, se montaron, y en medio de la barca dice que había una tempestad. Tenemos algo aquí muy importante y una lección muy importante que debemos aprender como hijos de Dios. El hecho de que estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos va a evitar ni nos va a quitar de momentos de dificultad, de prueba y de momentos difíciles en nuestras vidas. A veces escuchamos el Evangelio, como hemos sabido allí al principio, yo creo que un poco por ignorancia, ¿no? Por debilidad o falta de enseñanza, cuando decimos: cree en el Señor Jesucristo y tu vida va a cambiar, todo te va a ir bien, va a ser un camino de rosas. Qué difícil es eso, porque la misma palabra de Dios, mismo Jesús dijo: aquel que me sigue tendrá tribulación, persecución, angustia, escasez, hambre, momentos difíciles, ¿verdad? Entonces muchas veces presentamos el Evangelio que va a ser todo próspero, que todo te va a ir bien, y la verdad que sí que nos va a ir bien. Porque aún en los momentos de dificultad vamos a estar bien, porque vamos a tener suficientes fuerzas para sobrellevarlas, porque no va a ser con nuestras fuerzas, ni con espada, ni con jabalina, sino va a ser con el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, el que nos va a llevar y nos va a empujar a poder soportar ese momento de dificultad y de prueba. Por eso aquí vemos que en ese momento el Señor nos prometió de que seamos libres de experiencias y amargas y angustiosas para nuestras vidas. Él no estaba prometiendo eso. A los evangelios, a los discípulos no estaba diciendo eso, pero sí que le está diciendo algo muy importante, y nos dice algo muy importante el Señor que podemos tener claro y con toda la firmeza y seguridad: que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, que Él nos va a estar con nosotros por las circunstancias que vivamos y pasemos, que Él no nos va a dejar y nos va a abandonar. Y eso es algo importante que lo tenemos ahí, y de que nada podrá impedir llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que pasemos al otro lado, si confiamos en Él y descansamos en Él. Eso sí que lo podemos tener por seguro. Porque dice la palabra del Señor, que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo ello yo estaré contigo. No temas ni desmayes, porque yo iré a tu lado. Y esas palabras que dice el Señor Jesús son sí y amén. Porque Dios, Jesús, no es hombre
para mentir ni para arrepentirse de sus dichos. Él es un Dios y su palabra es sí y amén. Y esa es la confianza que tenemos que tener como hijos de Dios, que estamos seguros. Si Él dice vamos al otro lado, quiere decir que Él irá con nosotros. Que pasaremos por ahí, pero va a ser algo importante. Mira lo que dice el versículo 37. Se levantó una gran tempestad. La situación refleja lo que con frecuencia ocurre en nuestras vidas como creyentes también. Momentos de dificultad, momentos de prueba, momentos de luchas. Momentos que decimos, con todo lo que yo estoy haciendo, ¿y por qué tengo que pasar por estos momentos? Por esta situación. ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Quieres que te diga una cosa, mi amado hermano y hermana? Que el Señor sabía lo que iba a pasar. Porque a Él no tiene necesidad que nadie le diga los acontecimientos y lo que hay en el corazón del hombre. Él es el dueño y creador de todo el firmamento y todo lo que hay. Él sabe todo lo que va a acontecer. Pero aquí había algo muy importante. El Señor sabía lo que iba a acontecer, pero ¿por qué lo hizo entonces? ¿Por qué tuvimos que pasar por ahí? Porque las situaciones prácticas son la única forma de completar las enseñanzas teóricas. Las situaciones prácticas son la única forma, el único método, la única manera que podamos llevarlo a lo práctico. ¿Me explico qué te quiero decir, verdad? Tú puedes salir con un título de la academia de uno, pero luego en la práctica necesitas vivirlo. Hay maestros que no han ido a una academia, que no han ido al colegio y te pueden enseñar y dar prácticas de mecánica, de ciertas cosas, porque la ha formado la práctica de la vida. Y a veces necesitamos pasar por esos momentos para que poder reconocer y saber de que Dios estará con nosotros. Es importante vivir eso. Sin duda, había sido muy interesante para los discípulos escuchar al Maestro momentos atrás, cómo estaba hablando del reino de Dios, cómo estaba dándoles enseñanzas teóricas de lo que iba a acontecer. Y eso para ellos sería algo importante. Cómo le estaba hablando, ¿sabes?, lo que iba a suceder para aquellos que tuvieran como un grano de mostaza la fe suficiente. Y eso sería bueno y agradable para nosotros cuando escuchamos todas esas cosas, como hijos de Dios, las virtudes, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Pero ellos también tenían que llevar a la práctica y aprender algo importante en esos momentos. Algo tenían que vivir. Y algo que te voy a decir es importante también. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos pondría en una situación para la que sabe que todavía no estamos preparados para poder sobrellevarlas. Por eso el apóstol San Pablo, en la primera carta de Corintios, le está dando una enseñanza a la iglesia de Corintios de esta manera, capítulo 10, versículo 13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la prueba, la tentación, os dará la salida, para que podáis resistir. Siempre. Pedro, en el último momento, Señor, haz que vaya hacia ti, caminando por las aguas. Cuando se salpicó un poco más de la tempestad, se hundió, vio el problema y se hundió. Jesús no lo dejó, Jesús extendió la mano y lo sacó de las circunstancias. Porque Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Siempre va a estar dispuesto a sacarnos, juntamente con la prueba, darnos la salida. Y no nos va a venir nada más grande de lo que no podamos soportar en nuestras vidas. Hermano, yo creo que es un momento que estamos viviendo. Ellos, siendo los discípulos, incluso algunos los apóstoles, que ahora nos son testimonio, tuvieron esa debilidad. Por eso tuvo que decir, Jesús estaba en la popa durmiendo. Y es la experiencia que podemos tener. ¿Qué podemos ver de este texto, de este momento, del versículo 38? Que Jesús estaba durmiendo. Podemos observar dos cosas muy importantes. Una, la humanidad de Jesús. Jesús también se agotó, se cansó.
Jesús fue un ejemplo también como hombre para nosotros, de que lo que Él estaba viviendo nosotros pasaremos por ahí también, pero si Él lo pudo soportar, nosotros también lo podremos aguantar. Él estaba cansado de predicar, de hacer milagros, de atender a la gente. Esa es la humanidad de Jesús. Y dos, que ni la tempestad, ni la tormenta, ni las pruebas en ese momento lo despertó. Porque Él estaba confiado en el Padre y descansaba en su Padre. Sabía que había alguien que cuidaba y velaba por Él, igual que está cuidando y velando por cada uno de nosotros como hijos de Dios. Él está cuidando. Sabía como Pedro también, en el caso de Pedro que podemos observar, en Hechos capítulo 12, versículo 6, nos recuerda también el sueño profundo que tenía Pedro la noche antes de ser ejecutado. Cuando dice así, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y horas antes habían matado a Jacobo. Pero él estaba ahí confiado y durmiendo. ¿Quién puede dormir de esa manera en esos momentos de dificultad, sabiendo que al día siguiente te puede ir a ti también la vida? ¿Quién puede estar tan confiado? Como decía el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque hay algo que me espera mucho mejor. Y esa es la confianza que puedes tener uno, la esperanza de un hijo de Dios. Como estaba Pedro. Pedro, aquel que en un día, en un momento dijo, Señor, donde tú quieras que vaya, yo iré contigo. Si vas a la cárcel, yo también contigo. Y a los pocos tiempos, a las pocas horas, vemos que se va escondiendo. Que blasfemia, que se queja, incluso. No, yo no soy ese. Yo no soy un seguidor de él. Pero hay algo importante en ese día de Pedro. Cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor. Cuando no vivimos solamente una religión. Cuando no vivimos solamente como Job, de oídas te había oído, para ahora mis ojos te ven. Cuando cruzó esa mirada Pedro con Jesús, que lloró, dice, amargamente. Ahí hubo la conversión. Porque ahí hubo la metamorfosis, un cambio de vida. Ahí es el Pedro que dijo, no me importa lo que tenga que padecer por amor a mi Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. Por eso cuando le llegó a Pedro el momento que lo quisieron crucificar como al Señor, dijo, no. Yo no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron como mártir, pero boca abajo. Esa es una vida transformada de esperanza. Tuvo que aprender, pero te digo algo, mi amado hermano y hermana. Pedro era uno de los que estaban en la barca y se asustaron y se asombraron. Tuvo que tener esos momentos de aprendizaje para poder llevar esa situación. Versículo 38. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No valemos nada para ti? ¿Dónde estás en tu momento de dificultad? Tú durmiendo y nosotros aquí atemorizados que nos vamos a ahogar. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tú no ves cómo estoy viviendo, las circunstancias que estoy pasando? ¿Y tú dónde estás, Señor? Pues está ahí, descansando. Algo que tenían que aprender ahí ellos. Cuando la tormenta descendía sobre la furia, aquellos hombres estaban atemorizados, llegaron a angustiarse. Y eso es una realidad. Todos tenemos que pasar por ahí. Y todos hemos pasado por ahí también. Pero tenemos unas enseñanzas que aprender ahí. Esto nos enseña que el Señor puso a prueba la fe de esos hombres. Primera. Segunda, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad y nuestra incapacidad aún en aquello que pensamos que podemos hacer y dominar en nuestras vidas. Y tercero, estas situaciones nos guían y nos quitan todo orgullo y autosuficiencia
y sirven para llevarnos a la gracia de Cristo Jesús. Porque en esos momentos, ese orgullo de Pedro fue derrumbado. Señor, donde tú quieras que vayas, estos no, pero yo, sí. Yo iré el primero. En esos momentos se tuvo que comer el orgullo y reconocer, Señor, sin ti nada soy, nada puedo hacer. Sin ti no tiene sentido mi vida. Tú me escogiste con un propósito y hasta que tú no acabes la obra que has comenzado en mí y la perfecciones, no la acabarás. Eso es lo que estaba diciendo. ¿Me entienden lo que quiero decir, verdad? Esas son las experiencias que están ahí. Y aquí llega el punto que le tuvo que decir. Pedro dijo estas palabras en 1 de Pedro 5:7 y él tuvo que aprender diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad, todo aquello que te carga, todo aquello que te preocupa, todo eso que te está robando el gozo, la paz, échalo ante el Señor. Y Él te dará descanso. Lo tuvo que aprender Pedro y por eso tuvo que luego que escribir la primera epístola de Pedro para enseñárnoslo a nosotros. Pero tuvo que aprender eso. Y nosotros tenemos que aprender muchas veces como hijos de Dios tantas cosas. Por ese motivo vemos que en el versículo 40 dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Aún habiendo visto lo que habéis visto días atrás, aún habiendo visto que la gente se sorprendía y se maravillaban de los milagros que he hecho, ¿no me creéis que yo puedo parar esta tempestad y esta marea? ¿No confiáis todavía en mí? ¿No sabéis que yo soy mayor que toda esa tempestad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Parece extraño una pregunta que le digan eso cuando estaban esas personas, ¿verdad?, atemorizados. Pero le tuvo que preguntar eso, porque fue una pregunta que les enfrentó. ¿Por qué estáis así? ¿No habéis visto ya que yo puedo y hago cosas buenas y que puedo dar vista a los ciegos? Sanar a tu suegra, Pedro, que estaba malita, yo te la he sanado y ahora la tienes ahí y nos sirvió las mesas. ¿Cómo qué cosas maravillosas, no? Y aún estás dudando de lo que yo puedo hacer. ¿Qué cosas? El Señor puso el dedo en la llaga de esos hombres. ¿Cómo no tienes fe todavía? Y aún nos la podrían poner muchas veces a nosotros. ¿Cómo todavía no tienes fe? Cuando has visto que donde te saqué. Cuando has visto que tu vida estaba destrozada, que estaba perdida. Cuando te saqué del mundo ese que estabas perdido, de las drogas, adulterio, alcohol. Cuando te saqué de un hogar que estaba desestructurado. Cuando te di, entiendes esa necesidad que tú tenías. ¿Aún no te acuerdas de eso? ¿Aún no tienes fe? ¿Aún tienes que meter los dedos en mis llagas para aprender y saber que yo estoy, que soy el mismo? ¿Aún tienes que meter tu mano en el costado para saber que me pegaron con la lanza por amor a ti? ¿Cómo no tienes todavía eso? A veces nos suceden esas cosas. Tenemos que vivir eso. Así que el Señor indicó algo muy importante que ocurre con muchas frecuencias. Que nuestros mayores problemas están en nosotros mismos. No están en nuestro entorno, en nosotros. En donde hemos depositado nuestra confianza. Eso es lo que le estaba enseñando a nosotros. Que a veces no son las circunstancias, sino que dónde estoy yo depositando mi seguridad, mi esperanza, mi fe, mi confianza. En el trabajo que me da la economía para poder pagar. En que hoy me levanto y me como el mundo y mañana el mundo me come a mí. ¿Dónde está puesta mi confianza? Señor, como hemos escuchado, aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú estarás conmigo donde quiera que vaya. Esa tiene que ser nuestra confianza. El Señor esperaba que después de muchas
manifestaciones de poder que había él manifestado, tuvieron una pequeña confianza en él. Pero hoy en día la verdad que se vive mucho por los sentimientos, las emociones. Hoy estoy bien, es que hoy no siento nada. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, hasta incluso por la boca de los hermanos, es que siento esto? Es que yo no lo siento. No es lo que tú sientas, es lo que te diga la palabra. Porque no se trata de sentir, se trata de obedecer lo que el Señor me está diciendo por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que se trata. No que hoy estoy muy contento, hoy he sentido el fuego de Dios, hoy he sentido la alabanza, es que la alabanza hoy ha estado... No, se trata de la disposición que yo entro por las puertas de la casa del Señor para poder alabar y exaltar el nombre de Cristo. ¿Con qué espíritu vengo a mi casa de Dios? Se trata de todo eso. A mí lo que me sorprende ahora podemos observar es el versículo 41, cuando dice, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedece? ¿Qué quiere decir? ¿Que aún no habías conocido quién era el que estaba ahí? Era Dios hecho carne, el que estaba al lado tuyo y estaba durmiendo. Y para Dios no hay nada imposible. Aleluya. ¿No os habíais dado cuenta todavía que era Dios mismo el que estaba ahí al lado? ¿Quién es este que aún el viento y la tempestad le sujeta? ¿Quién es? Qué triste es que aún, con todo lo que he visto, no sé quién es mi Señor. ¿Quién es el Señor? Por eso es algo muy importante. Se trata de tener una relación con el Señor. Conocer al Señor profundamente, tener ese contacto con el Señor, no de oídas, por lo que me puedan decir, no los del domingo en el culto que me van a dar el mensaje, sino constantemente, día a día, tener esa relación para saber quién es, porque el Señor siempre habla y siempre contesta nuestras oraciones, con un sí, un no o espera. Y lo que más nos gusta siempre es el sí. Pero es importante saber y estar atento a la voz del Señor. ¿Quién es este? Que aún el viento, se sorprendieron. Pero mira, voy a llevarte a algo muy importante. Seguramente que recordaría en aquel momento que tenían que aprender muchas cosas. Seguramente que como buen judío que eran, recordarían el Salmo 89, versículo 8 y 9, que dice así: oh Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las asiegas. Seguramente que ahí dirían, ay, mira quién es ese Dios. ¿Verdad? Y ahí ya dice que pasaron al otro lado. Y al otro lado me sorprende también lo que aconteció. Porque en el otro lado vemos en el capítulo 5 el endemoniado gadareno. Y el endemoniado gadareno, daros cuenta de una cosa, que lo que no sabían los discípulos, quién era, el endemoniado sabía quién era. Eso sí que es sorprendente, ¿verdad? Cuando dice el texto, versículo 6 de capítulo 5, dice, y cuando vio pues a Jesús el endemoniado, aquel endemoniado que lo ataban, que se rasgaba, que se hacía daño, se golpeaba él mismo, y ese dice así, que cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. ¡Qué tremendo! Por eso dice Santiago 2:19 que si crees, bien haces que creamos en el Padre, pero que los demonios también creen y tiemblan. No basta solamente con creer. Hay mucho más. Hay mucho más. Y mira lo que está diciendo luego también. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y eso lo está diciendo el endemoniado, por boca de los demonios. ¿Qué tienes tú
Jesús, Hijo del Dios Altísimo. No solamente le dice, ¿qué tienes tú, Dios?, sino Hijo y del Dios Altísimo. Sí que reconoció muy bien quién era. ¿Es grande eso o no es grande eso? Cuando aún las personas que no tenían a Cristo, que no eran discípulos, ese endemoniado sabía la autoridad y el poder que tenía Dios por medio de Jesucristo. Y que Jesucristo era un enviado de Dios hecho carne para traerle libertad. Eso es algo fundamental e importante, que muchas veces estamos a un lado y dice Jesús, pasemos al otro lado. Y mientras vamos en el camino, tenemos toda esa lucha, todos esos problemas. Pero hay al otro lado a una gran bendición, que es la que tenía aquí el endemoniado. Que Jesús lo iba a liberar y que encima lo iban a confesar y a reconocer. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué tienes tú con nosotros? Y sabes que sabían que tenían que pedirle permiso, que tenía autoridad. Por eso le tuvo que pedir permiso, que no los desterraran del lugar, sino que los dejara allí. Hizo Jesús así, vio un hato de cerdo y ahí los echó a todos. Y ellos se tiraron del precipicio hacia abajo, como sabemos la historia, ¿verdad? Pero algo muy importante, que le dijo, no nos eches de este lugar. Y les pidió permiso, porque mira qué dice el texto, versículo 13. Y luego Jesús le dio permiso. Aleluya. ¿Cómo sabían que Jesús tenía autoridad y tenía poder? Si Él no le permitía, ¿por qué? Porque como dice también en la epístola, Pedro está diciendo que Él exhibió públicamente a principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Él. Todos están bajo los pies de nuestro Señor. Y por ese motivo observamos algo muy importante. Y aquí quiero acabar y concretar. Versículo 18. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Aleluya. Y mira lo que dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús, y todos se maravillaban de ello. ¡Qué tremendo es! Ahí sí que vemos un hombre que en ese momento ha sido liberado de eso que le estaba atormentando, de eso que lo tenía esclavizado, y que en gratitud dijo, yo quiero ir contigo, Señor. Es en el único sitio donde Jesús le dijo, vete a los tuyos y cuéntales. Ha hecho a veces, otras veces milagros y dijo, no le digas nada. Cuando sanó el leproso dijo, no le digas nada a nadie. Pero a él sí, ahora vete a los tuyos y cuéntales lo que ya ha hecho contigo. Y él contento, orgulloso, alegre, fue y lo contó. Y todos se maravillaban viendo a ese hombre que los demonios nos tenían atemorizado, lo estaban destrozando la vida y fue libertado, vestido con vestiduras limpias, el hijo pródigo, con nuevas vestimentas, con un sello de autoridad y con nuevos calzados en los pies para caminar el presto del Evangelio del Señor y llevar las buenas noticias como estaba llevando de salvación. Seguramente, ese endemoniado no vio que Jesús hubiera hecho milagros anteriormente. Ese endemoniado no le fue sanada a la suegra. A ese endemoniado no tuvo el privilegio y la virtud de estar con su maestro y que el maestro le enseñara. Al contrario, en esos momentos, él salió corriendo, se postró a sus pies de humildad, reconocimiento, humillado. Necesito de ti, necesito de ti. Y el Señor lo levantó. ¿Por qué? Porque dice que el que se humillare, Él lo ensalzará, lo levantará. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Ese es el testimonio. Al otro lado hay cosas maravillosas y grandes que no podemos entender ni comprender con la mente humana ni los razonamientos. Todo es con el Espíritu de Dios. Buscadme y me hallaréis. Y esas son cosas que no podemos entender ni comprender. Como personas que han estado a su lado
que han experimentado grandes cosas, han visto milagros, prodigios y maravillas, y aún en ese momento de angustia, ¿dónde estás? Y otro que está atemorizado, atormentado, y va buscando la solución para su vida. Eso solamente lo puede hacer una persona que en verdad busca esa gran riqueza que solamente Dios nos puede dar por medio de Jesucristo, la salvación y libertad de aquello que me esclaviza, porque a veces podemos estar como los discípulos, y aquí voy a acabar, y estar atemorizados, y ese temor no viene de Dios, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor, aleluya. Entonces el amor de Cristo echa fuera el temor que pueda venir, y ese temor no me va a apagar, porque Cristo está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esperanza de gloria. Amén. Este es el mensaje que quería dejaros, mis amados, en esta buena tarde, que a mí me llamó la atención, y te digo porque el endemoniado, y aquí voy a terminar, fue reflejado en mi vida. Cuando el Señor me sacó del mundo como endemoniado, dije, Señor, yo quiero irme contigo. Cuando tú quieras que vaya, me dijo, no, tú te vas a tu casa. Y tú vas a testificar de lo que yo he hecho contigo. Y eso es lo que hice. Me salí del lugar donde estaba, me fui a los míos y le dije, he encontrado libertad. ¿Sabes por qué? Porque antes me habían dado testimonio de la que hoy es mi mujer. Y me dijo algo, he encontrado algo muy grande, muy maravilloso, más grande que tú. Y ese es Jesús. ¿Y dónde está ese que me lo como? No, Jesús de Nazaret, que ha cambiado mi vida, el que ha dado sentido, valor a mi vida. Y dije, yo quiero también eso. Y eso lo quiero para los demás, para el barrio, para la gente que está alrededor mío. Jesús, testificar, hay alguien que puede cambiar tu vida. Y ese es Jesús. Amén.